Si usted ordena su casa terrenal, va a sentir deseos de ordenar su casa espiritual. Amén. Y si usted, hermano, se descuida de su casa terrenal, se va a descuidar también de su casa espiritual. Así que yo le animo para que pegue la barrida, pegue la trapeada en su casa, pinte las paredes si puede, ¿verdad? Ordene su casa, cámbiele forma, ilumine su casa, ponga luces, ¿verdad? Ahí, ilumine su casa para que pueda haber alegría en su casa y obviamente en su corazón. Entonces, hablando, hermanos, de nuestra casa interna, fíjese que ahí en Apocalipsis 3:20 el Señor nos hace una invitación. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y te llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a él, voy a cenar con él y él conmigo. Esa es la oferta de Dios. Esa es la oferta de Dios para nosotros. Dice: yo estoy tocando a tu puerta y yo te llamo, y si oyes mi voz y me abres, yo entraré a tu casa y voy a cenar contigo. ¿Cuántos quisieran tener a Jesús como invitado especial en su casa? Pero esa puerta, obviamente, hermanos, no se abre de afuera para adentro, sino que de adentro para afuera. La otra cosa que tenemos que aprender es que Jesús no empuja puertas. Él es un caballero y Él espera que le abran la puerta, ¿verdad? Él no rompe la puerta de nadie, Él no entra a la fuerza. Aunque usted quisiera, Él no obliga a nadie. Si no, todos estuviera llena la iglesia de gente acá. Pero como es una invitación, Él hace una invitación. Ahora bien, hermano, aquí hay un punto bien importante. Es que fíjese que yo le llamo el principio de no neutralidad o de no imparcialidad. Por alguna razón, hermano, no me pregunte a mí, sino que Jesús lo dijo: miren, hijos, aunque ustedes políticamente puedan declararse algunos de izquierda, otros de derecha y algunos de centro, dice el Señor, en mi evangelio no es así. En mi evangelio no puede haber neutralidad. En mi evangelio no puede haber imparcialidad. En mi evangelio tienes que parcializarte a un lado o a otro lado. ¿Verdad que así dice la palabra del Señor? Mire lo que dice Mateo 12:30. El que no es conmigo, el Señor es bien tajante, ¿verdad? No sé por qué, pero Él no da lugar para medias cosas. O sea, Él no dice: mira, no hay espacio para la neutralidad en esto de servirle al Señor. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Cuando yo entré a la Universidad Nacional, en el tiempo de la guerra, obviamente, en 86, 87, 88, yo me acuerdo, y una de las cosas que recuerdo es que en los murales del pasillo de mi facultad había un mural grande, valga la redundancia, y había unas frases ahí supuestamente del Che Guevara, ¿verdad? No sé si realmente eran del Che, pero una de las cosas que recuerdo que decía allí es que nadie puede ser apolítico, porque de hecho, si usted no combate contra el enemigo, porque dice que es neutral, en realidad le está haciendo un favor al enemigo con el simple hecho de no estar en contra de él. Eso es lo que él decía. Yo creo que en las cosas de Dios también, hermanos, no hay lugar para la neutralidad. O estamos de un lado o estamos al otro lado. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Fíjese que en ese tiempo, cuando Jesús andaba predicando la palabra, Él le decía: miren, yo soy el enviado de Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de que Él, el Mesías, el Cordero de Dios que Él ha enviado a este mundo. Y los judíos, así como ustedes, hermano, en el sentido de que como seres humanos naturales, veían a Jesús, lo tenían enfrente, pero no le creían, porque ellos esperaban a un Mesías con corona, con palacio, con séquito de ángeles quizás, con súbditos. Pero de repente miran a un muchacho de 30 años, hijo de un carpintero, de un pueblito allá recóndito llamado Belén. Y ellos dicen: este no puede ser Jesús. Pero de repente, ¿sabe? Lo peor es que Jesús les hacía milagros. Y un día hace un milagro y le dice, y sana a un endemoniado. Y ellos dicen: ah, no, en el nombre de Belcebú echa fuera a los demonios. Eso fue lo peor que hicieron, porque viendo las señales no se las atribuyeron como hijo de Dios, sino que dijeron: en el nombre de Satanás.
¿Estamos aquí, hermano? Eche fuera los demonios. Eso fue lo peor. Entonces cuando Jesús mira que aún viendo las señales, ellos cerraban sus ojos. Imagínense, hermano, que aquí puede ver mucha luz, pero si usted cierra sus ojos, ¿qué va a ver? Oscuridad. Y se va a dormir. Entonces, hermano, mire, puede haber tanta luz aquí, pero no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y eso le pasó a los judíos. La luz llegó a ellos, pero ellos cerraron sus ojos y no quisieron ver la luz que tenían enfrente. Por eso dice en Mateo 12, 31 al 32: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo, mire qué tremendo. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Como yo nací en el Evangelio, hermano, yo siempre tenía esa aflicción de no cometer el pecado imperdonable. ¿Cuántos alguna vez se han sentido que han cometido el pecado imperdonable? Ese pecado que uno dice, quizás este pecado no me lo va a perdonar el Señor. Me acuerdo que mi papá me decía, mira, a mí me puedes decir cualquier cosa, pero a tu mamá no. Mentiras, hermano, ni a él le podía decir nada. O sea, peor, ¿verdad? Pero algo así está diciendo el Señor aquí. Miren, contra mí pueden decir cosas, pero no contra el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano amado? Porque ¿sabe quién es el que lo incomoda a usted cuando ha pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que lo inquietó para venir esta mañana a la casa del Señor? El Espíritu Santo. Entonces, si nosotros cerramos nuestro corazón y nuestros ojos al Espíritu Santo, ¿quién nos va a traer a la iglesia? ¿Quién nos va a convencer de pecado? ¿Quién nos va a inquietar a seguir los caminos del Señor? Por eso dice el Señor, miren, si ustedes se cierran al Espíritu Santo, ¿cómo van a poder alcanzar la salvación si Él es el que los está provocando a acercarse a las cosas de Dios? Por eso, hermano amado, dentro de las dos cosas que primero, tres cosas que quiero que usted recuerde esta mañana, las cosas que no debe de olvidar. Primero, que no hay parcialidad, no hay imparcialidad en el Señor. No hay neutralidad. Usted no puede decir soy neutro. O está de un lado o está del otro. La segunda cosa que yo quiero que usted recuerde esta mañana, hermano, oiga bien, es que tenemos que ser un poco más autoevaluables, tenemos que ser un poco más autoobservables, quizás si quiere autocríticos. ¿En qué sentido? En ver cuáles son nuestras acciones y nuestras decisiones. ¿Por qué, pastor? Porque aquí viene el punto. Porque nuestras acciones reflejan lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Entendió? Yo aquí no vengo para acusarlo porque este es un trato entre usted y Dios, pero aquí no hay vuelta a Dios, aquí 2 más 2 es 4. Yo puedo decir una cosa, pero mis acciones dicen la verdad. Mis acciones dicen la verdad. Entonces, mire lo que dice Mateo 12, 33. O haced del árbol bueno. ¿Cómo dice, hermano? O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Así de fácil. Si la raíz es buena, el árbol va a ser bueno. Si la raíz es buena, el fruto va a ser bueno. Pero, hermano amado, aquí viene el punto. Los frutos de nuestra vida deben reflejar que hemos decidido optar por ser diferentes a las tinieblas. Ahí en Mateo 3:8, ¿está conmigo, hermano? Mire lo que dice Mateo 3:8. Y esta palabra a mí me impactó porque es una frase tan corta de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 palabritas nada más. Pero qué impresionante lo que dice. Haced pues, como dice, hermanos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando yo leí esto y me puse a meditar, la palabra arrepentimiento viene de metanoia, que es metamorfosis, o sea, cambio. Entonces dice el Señor, miren, que sus acciones reflejen que ustedes han decidido cambiar. ¿Están aquí? Que sus acciones reflejen que ustedes han decidido cambiar. Que sus acciones reflejen que ustedes han decidido ser diferentes.
Y a veces, hermano, quizás es una palabra que no nos gusta, a mí me incomodó. Gracias a Dios, por decirlo así, como yo nací en una iglesia, para mí este proceso me tocó verlo desde muy pequeño, de mis 12, 13 años, quizás 14 años, 15, yo me di cuenta, hermanos, de que a veces somos incompatibles con el mundo. ¿Cuántos reconocen eso? A veces somos incompatibles. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque usted ya no puede sentarse en una mesa y compartir un balde cervecero, ni aunque esté el mundial, y estar tomando con ellos. No puede. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces cuesta entender, pastor, pero si que eso no tiene nada de malo. Pregúntele a las mamás que están luchando con el vicio de sus hijos y no lo pueden dejar, porque han caído en esa opresión y en esa cadena. ¿Cuántas mamás? Mira, hasta hay una canción por allí que de una mujer que dice que quisiera que vendieran guaro envenenado, porque hay gente que detesta tanto el daño que le ha hecho a sus familias. Pero bueno, no estoy para justificarle o demostrarle por qué no hay que hacerlo. Simplemente lo que dice la Biblia es que sus frutos sean frutos dignos, que reflejen que hemos decidido estar del lado correcto. Del lado correcto. Cuesta entender, hermanos, por qué yo tengo que ser diferente a los demás. Cuesta entender por qué yo no puedo hacer lo que los demás hacen. Cuesta entender por qué yo no me puedo unir, qué sé yo, a las cosas que los demás hacen. Pero es lo que me dice la Biblia, que vuestros frutos hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ahora bien, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Por esta razón. Porque los frutos reflejan lo que hay dentro de nuestro corazón. Los frutos reflejan lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Quiere saber usted, hermano, cómo está su corazón? Vea sus frutos. ¿Quiere saber usted cómo está su corazón? Vea sus acciones. Veamos nuestras acciones. Dice Mateo 7, 16 al 18. ¿Cómo dice, hermanos? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Imposible, dice. ¿O higos de los zarzales? No se puede. Así todo buen árbol que hace da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Aquí no hay vuelta de hoja. Si Cristo vive en nosotros, mora allí, si la presencia de Dios reposa en mi corazón, lo que va a salir de mi corazón van a ser cosas que se parezcan a Cristo. Pero si lo que está dentro de mi corazón es lo contrario, de mi corazón van a salir cosas que se alejan de Cristo, que no se parecen en nada a Cristo. Por eso, hermano, dice en San Juan 15, 4 al 5, permaneced en mí, dice San Juan, y yo quiero permanecer en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, o sea, yo soy el tronco del árbol, yo soy la mata, pero ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué pasa? Dice, hermanos, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es la única forma de dar los frutos del Espíritu? Que Cristo vive en nosotros. Si Cristo vive en nosotros, hermanos, lo que va a salir de usted es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Pero si Cristo no está en nosotros, lo que va a salir de nosotros es lo contrario. Así que, hermano amado, este principio es el principio del rebalse, le llamo yo, porque lo que hay dentro de nosotros rebalsa por las puertas, por las ventanas. Dice allí, y aquí hay una palabra, hermanos amados, que a mí también me impactó, que dice Mateo 12, 34. ¿Cómo dice, hermanos? Es fuerte, ¿verdad? Para mí es una palabra bien dura.
yo no la ocupara para referirme a los cristianos. Sin embargo, quiero que usted analice esta mañana conmigo qué quiso decir el Señor cuando le dijo generación de víboras. ¿Qué quiso decir el Señor cuando le dijo a aquellos judíos, a los judíos que estaban frente a Él, generación de víboras? ¿Sabe qué le quiso decir? Y eso es lo que a mí me puso a pensar. Les quiso decir: ustedes todavía tienen genes de la culebra. No sé si entiende eso, hermano. Dentro de su corazón todavía hay genes de la serpiente. ¿Por qué todavía queremos hacer lo malo? Porque todavía hay genes de la serpiente. ¿Qué es lo que nos provoca, nos oferta a veces hacer el pecado? La genética del diablo, que todavía no ha sido eliminada de nuestras vidas. Y eso le dijo el Señor: generación de víboras. Si usted quiere, hermano, rastrear los genes de la serpiente, veamos lo que sale de nuestro corazón. Ahí rastreemos los genes de la serpiente. ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? Ofensas, maledicencias, injurias, daños, burlas, enojos, toxicidad, veneno, malicia, qué sé yo, seducción. Lo que sale de nuestro corazón, dice generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque, ¿qué dice, hermanos? De la abundancia del corazón sale la boca. Lo que sale de nuestra boca es lo que hay aquí dentro de nuestro corazón. Por eso es que hay un dicho por ahí que se ha puesto de moda que dice que se tenía que decir y se dijo. ¿Por qué? Porque ahí estaba en su corazón. Y usted quería decirlo, pero no hallaba cuándo ni en qué momento, pero tarde o temprano se le salió. Y no es que se le haya salido, sino que es lo que hay dentro de su corazón. Entonces, hermano, ¿están conmigo acá? Del depósito de nuestro corazón, hermano, de allí se expulsa lo bueno o lo malo que hay dentro de nuestro corazón. Si usted tiene cosas buenas en su corazón, va a expulsar cosas buenas de su corazón. Si nosotros tenemos cosas malas en el corazón, vamos a expulsar cosas malas del corazón. Si hay dolor en su corazón, ¿qué es lo que va a salir de su boca? Dolor. Si hay tristeza en su corazón, lo que va a salir de su boca es tristeza. Si hay amargura en su corazón, lo que va a salir de su boca es amargura. No sé si usted se ha fijado que hay personas que uno medio habla un ratito con ellos y uno sale triste de esa conversación. Sale dañado. Porque las personas que no pueden decir otra cosa y al final usted termina envuelto en su corazón en ese daño. Entonces, hermano, dice en Mateo 12:35, el hombre bueno, ¿me ayuda a leer por favor, hermano? ¿Cómo dice? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Por eso es que tenemos que ser más observativos con lo que sale de nuestras vidas, con nuestras decisiones, con nuestras opciones y con nuestras acciones, porque esas acciones reflejan lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Verdad? Entonces, hermano, lo que expulse en nuestro corazón, las palabras que decimos serán decisivas en aquel día y por ellas seremos juzgados por lo que sale de nuestro corazón, porque lo que sale de nuestro corazón es el reflejo de lo que hay dentro. Dice Mateo 12:36 y 37, dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y el 37 que dice: porque por lo que sale de tu corazón serás justificado, o por lo que sale de tu corazón serás condenado. Así que, hermano, ya llevamos dos principios y vamos al último. El primero es el de la no neutralidad. No se puede ser neutral. El segundo principio es el de los frutos o de las acciones. El principio de las acciones. Mis acciones reflejan lo que hay en mi corazón.
Y lo último esta mañana es, aquí viene un punto que hay que ponerse a pensar, nuestras atracciones, nuestras atracciones. ¿Por qué, pastor? Porque aquí está nuestro corazón y aquí hay dos imanes, un imán a mi derecha, un imán a mi izquierda. A mi derecha está el imán de las cosas buenas y a mi izquierda está el imán de las cosas malas. Entonces mi corazón está así, pero como no puede ser neutral, el corazón siempre se siente atraído a algo. Entonces no me conteste a mí, sino usted a Dios. ¿Hacia dónde se siente atraído su corazón? ¿Qué cosas? Cuando usted busca entretenimiento, cuando usted busca distracción, cuando usted busca ocio, o cuando usted busca algo que hacer en la vida, ¿hacia dónde se siente atraído su corazón? Y yo no estoy aquí acusándolo, porque todos estamos en esta lucha perenne, diaria y perpetua. Porque todos, ¿cuántos tienen batallas en su corazón? Entonces ahí está el inclinómetro, le llamo yo el inclinómetro. ¿Hacia dónde se va a inclinar? Si hay cosas de Dios en nosotros, se va a inclinar hacia las cosas de Dios. ¿Me entiende? Si Dios está permaneciendo en mi corazón, significa que en la mañana yo lo primero que quiero hacer es buscar el rostro de Dios. Significa que yo lo que quiero escuchar es una prédica. Significa que yo la radio que quiero poner es una radio cristiana. Significa, hermano, que yo si quiero ver televisión voy a escoger una película que tenga un mensaje que me edifique, de la cual yo pueda aprender. La película que ganó el Oscar, Will Smith, cuando hizo Ray Richards, creo que se llamaba, el papá de Serena Williams y Venus Williams. Una de las cosas que hacía él es que les ponía películas a las hijas a los hijos, y después les decía, ¿qué aprendieron de esta película? ¿Qué aprendieron de esta película? Y nosotros vemos las películas para entretenernos, no para edificarnos. Entonces, las atracciones, no sé si está conmigo aquí esta mañana, hermano. Sus atracciones dicen qué es lo que hay en su corazón. Si usted se siente atraído a lo malo, ojo, ojo. ¿Qué está demostrando eso, hermano? Que en el corazón hay cosas malas, que todavía los genes de la serpiente están ahí atrayéndonos a lo malo. ¿Por qué, pastor? Mire lo que dice Romanos 1:24. Por lo cual dice también, Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí me preocupa algo, hermano, porque es como que si Dios se rindiera, es como que si Dios dijera, me ganaste, me venciste, no puedo, eso es lo que te gusta, hágalo, eso es lo que te atrae, te suelto. ¿Estamos acá? Dice que Dios los entregó. Dios se rindió y dijo, no puedo con ustedes, muchachos, con esta humanidad tan terrible. Quieren hacer lo que les dé la gana, quieren hacer sus propios deseos de su corazón. Los entrego a la concupiscencia. La palabra concupiscencia, hermano, es lo que nos atrae, lo que nos atrae. Si nos atrae lo limpio, es que el corazón está limpio. Si nos atrae lo sucio, es que el corazón está sucio. ¿Estamos aquí? Pero gracias y bendito sea Dios, hermano, que Cristo venció el pecado en su carne. Cuando fue a la cruz, hermanos, del Calvario, Cristo ahí le quitó el poder al pecado para que el pecado ya no tenga efecto en nuestras vidas. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor esta mañana? Aleluya. Mire lo que dice, hermanos, Romanos 6:10. Dice Romanos 6:10. Porque en cuanto Cristo murió al pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11. Así también vosotros, metanoiados, transformados mentalmente. Yo debo de poner el piloto automático y decir, ¿qué debo decir?
estoy muerto al pecado, estoy muerto al pecado, estoy muerto al pecado. El problema es que a veces revivimos y andamos como los Walking Dead, ¿verdad? Caminando, estamos muertos pero caminando en el pecado todavía. Entonces, hermano, dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado, hermano, la vieja naturaleza murió y ahora yo tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Verso 12, ¿qué dice, hermanos? No se dejen gobernar, mangonear por el ¿qué? Por el pecado. Es que el pecado nos dice, vení para acá, hijito, anda para allá, tírate aquí, brinca aquí. Y nosotros obedientes al pecado. Y dice Pablo, no se dejen gobernar por el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcan en sus malas codicias, en sus malos deseos. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y el 14, ¿qué dice? Mire qué lindo, dígalo conmigo. Porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no tiene por qué gobernarnos. El pecado ya no tiene por qué dominarnos. El pecado ya no tiene por qué ser nuestro amo. No tenemos por qué ser más esclavos del pecado. Y entonces aquí voy ya al aterrizaje, hermanos, en este vuelo que empezamos. Mire qué rápido llegamos. En conclusión, hermano, algunas cosas que vamos a aprender. Primero, oiga bien, hay promesa de felicidad vencer el pecado. Dice Santiago 1:12, felices, Macarios es la palabra griega, Macarios, doblemente felices son el hombre y la mujer, que ¿qué dice? Que soporta las ofertas de Satanás, que se resiste, que no las abraza, que no les obedece. Felices son aquellos que vencen la oferta del mal, porque cuando hayan, ¿qué dice? Resistido la tentación, recibirán el premio de la vida que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman. Mire, hermano, yo sé que esta es una batalla, se lo digo por mi vida, porque yo he estado en una iglesia toda mi vida luchando contra el pecado, luchando contra tentaciones. No crea que yo vengo de Marte y usted de Júpiter, no. Todos somos de esta tierra. Y yo igual, ¿para qué le voy a mentir? Gracias a Dios que usted no vive en mis pensamientos ni en mi corazón. Pero si viviera aquí y aquí, usted quizás se frustrara y dije, no puedo creer que el pastor sea así. Pero ¿qué es lo que Dios me pide? Resiste. No le obedezcas al pecado. No te sometas al pecado. Entonces dice Dios, bienaventurado el varón. ¿Por qué? Porque es feliz. Usted no tiene ni idea. Yo no sé si usted ya ha pasado eso, hermano, pero cuando usted vence la tentación, usted se siente victorioso. Dice, aleluya, este chamuco cochino, dice la gente así, dice, diablo cochino, no me venció. Pero cuando uno cae en la tentación, hermano, ¿qué le dijo Dios a Caín? ¿Qué hiciste, Caín? ¿Qué hiciste? Nada. Y entonces, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Hermano, nosotros como cristianos deberíamos de ser gente que refleje la paz de Dios. Le llaman, hermana. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, deberíamos de reflejar la felicidad y el gozo de Cristo. Pero a veces, ¿cómo parecemos los cristianos, hermano? Como, ay, hermano. ¿Por qué no hay cristianos victoriosos?
porque no han vencido la tentación. Todavía no han llegado a Romanos 8:28, donde ni la vida ni la muerte, ni hambre, ni pestilencia, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando usted llega a ese nivel, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ningún demonio nos podrá separar del amor de Dios. Cuando usted llegue a ese nivel al que usted debe de aspirar, de Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Son gente que anda victoriosa, anda alegre, y dice: ¿dónde hay otro demonio ¿dónde hay otro mal espíritu que echar fuera? Pero hermano amado, el problema es que las ofertas para ensuciarnos con el pecado no pueden venir de Dios. Y aquí es donde usted debe de entender algo, hermano amado. Fíjese que hay gente que dice: no, es que el diablo cochino, por el diablo es que yo me caí. Fíjese, hermano, que eso no puede ser. Incluso hay gente que dice: no, es que Dios me ha puesto una prueba. ¿Cómo va a creer, hermano? Hay gente que dice: no, es que mire, Dios me puso esa prueba. Dice la Biblia: no te equivoques. Santiago 1:13, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice Santiago 1:13? Cuando alguno tiene oferta para pecar, no diga que Dios le está poniendo esa oferta, sino de qué lado está el mal, hermano. De este lado. Digan: de su propia concupiscencia, porque Dios no es compatible con el pecado. ¿Cómo va a creer? Que Dios me va a poner una tentación. Vaya a ver si caes con este cigarro de marihuana. ¿Te cree que Dios va a venir a hacer eso? Aquí te va a poner un balde de cervezas, dice Dios, a ver si resistís la tentación. Yo por eso me río, hermano. Yo no sé si se acuerda usted de esa canción antigua, que quizás usted la ha cantado y le gusta, de aquel que decía: ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Y que dice que el Señor me la quitó. Mire, otro chiste no puede decir que Dios se la quitó. Cuando el muy bobo dice que íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de 100. Y Dios se la quitó, hermano. Otro chiste, ¿no? ¿Quién lo manda al pasmado a manejar de noche que no puede ni ver y ya va más de 100? Y de repente dice que prendió las luces para leer y había un letrero en la desviación, el cual pasamos sin precaución. Que el Señor nos libre, hermanos, no es Dios, somos nosotros. Y dice: muy tarde fue y al frenar, dice, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue? Qué barbaridad, hermano. No, por favor, no. Cada vez que siento una oferta de pecado, diga: está aquí en mi corazón y tengo que vencerla y tengo que resistirla. Bienaventurado el varón que resiste la tentación, y Dios le va a dar la vida. Pero dice el versículo 14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso es que la pregunta es: ¿qué es lo que me está atrayendo ahorita? Yo voy a ser seducido por lo que hay en mi corazón, lo que me atrae. Ahora sí, algo que sí no podemos evitar o no podemos negar es que el diablo envuelve el veneno en regalos muy bonitos. Eso sí.
muy atractivos. Mira, esta manzana, le dijo a Eva, ¿verdad que es bonita? Sí, le dijo. ¿Es buena para los ojos? Sí. Y vieras qué buena es para comer. De lo que te estás perdiendo. Y mira, y si te la comes, hasta vas a ser casi como Dios. Eso sí, el diablo arregla las cosas muy bonitas. Y no estoy hablando de mujeres. ¿Me entienden? Porque puede ser una cerveza en un estante, en un anaquel. Puede ser una droga, un polvito blanco ahí en la esquina. Puede ser cualquier tentación. Sin embargo, hermanos, dice Santiago 1:15, si me ayuda hermano Freddy, dice Santiago 1:15, entonces, ¿cuál es el resultado de lo que hay aquí? Como no lo reprimimos, como no lo detenemos a tiempo, dice que la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y aquí viene lo malo de esto, hermanos, que el pecado, una vez consumado, ¿a qué nos lleva? A la muerte, a la muerte. Primero, muerte espiritual. Y aquí, hermano, piensa en esto. Créanmelo que para mí como pastor es duro darme cuenta que aún en una congregación podemos seguir yendo a la casa de Dios y estar muertos espiritualmente. ¿Me entienden? Porque si nosotros obedecemos al pecado, algo está muerto en nosotros, la vida de Dios está muriendo en mí. Por eso el Señor le dijo ahí en Apocalipsis a una iglesia, porque tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y a la nación de Israel, el profeta Ezequiel un día la vio como un valle lleno de huesos secos. ¿Por qué? Porque a veces hay religiosidad sin vida. Pero yo quiero, hermano, que la vida de Dios repose en sus corazones. Anhelo que la vida de Dios viva en ustedes. Que las luchas internas que tienen a diario le pidan a Dios fortaleza para vencerlas, para que venga la victoria a sus vidas y la vida de Dios venga a sus corazones. Porque aquí viene el punto. Santiago 1:16 al 18. ¿Qué dice Santiago 1:16 al 18? ¿Qué dice? Amados hermanos míos, no se equivoquen. No se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto solo puede venir ¿de dónde, hermano? De arriba. Entonces dice Dios, ¿por qué andan buscando en otra parte lo bueno, cuando lo bueno solo puede venir de arriba, de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambios, ni hay sombra de variación? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No podemos ser neutrales. Nuestras acciones reflejan lo que hay en el corazón, y nuestras atracciones también reflejan lo que hay en el corazón. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora quisiéramos invitarte a que este día sea un gran día para tu vida, que recibas el mejor regalo que puedes recibir en este mundo, que es el regalo de la vida eterna, que solo la puede dar el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual te lo ofrece de una manera gratuita. No te ofrece una iglesia, no te ofrece una religión, solo te ofrece eso, la vida eterna. La Biblia dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna hoy? Si es así, repite conmigo esta oración. Señor, muchas gracias por dar a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Soy pecador, yo me arrepiento, te pido que me perdones. Ahora, Señor, te recibo como el Salvador de mi vida, y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar esta palabra.
reúnete con nosotros y serás bienvenido.